En los videos anteriores hemos hablado de cómo es salir de Cuba gratis y completamente legal y cuáles son las condiciones de vida que te encuentras al llegar aquí a Dubái. En este video seguimos por ese tema, pero ahora vamos a hablar de las condiciones de trabajo. Te voy a enseñar cómo es mi vida laboral, cómo es el lugar donde trabajo y qué podrías encontrarte tú si llegas a Dubái. Como pueden ver, hay un poco de reguero a mi alrededor. Si eso les molesta, por favor, déjenlo en los comentarios y les prometo que no haré nada al respecto. Es que me da pereza recoger porque en este cuarto vivo yo solo. Bueno, si estás listo, comenzamos con la experiencia de hoy. Te levantas, desayunas, coges tu uniforme y coges el bus del trabajo. Son 45 minutos, pero el bus tiene hasta wifi. Además, bueno, ver la arquitectura de Dubái nunca está de más. Es verdad que hay edificios hermosos, pero además de eso, tú sabes lo que hay en Dubái. Hay tremendo perro sol. El hotel donde trabajo se llama Atlantis de Palm y es literalmente el rostro de Dubái. Es una de las cosas que más te llama la atención cuando vas viajando en el avión. Está ubicado en Palm Jumeirah, la isla hecha por el hombre más grande del mundo. Imagínate que todo esto solía ser parte del mar y hoy en día es una pequeña ciudad o una gran ciudad. Aunque bueno, eso de jugar con Pachamama, no sé, me parece que puede salir mal. En un hotel como este los clientes son muy exigentes y son capaces hasta de morderte si no les das lo que ellos te están pidiendo. Es un lugar muy bonito, la verdad, pero ni decoraciones ostentosas, ni estatuas millonarias, ni uno de los acuarios más grandes del mundo. No, lo más lindo de este hotel es Tres Leches, el gatico que adoptamos. Mira eso, mira esa carita. ¿Cuántos millones tú pagarías por eso? Esta es la entrada trasera que es solo para empleados y este que ven aquí es el pasillo más grande que he visto en mi vida. En serio, puedes tardar hasta 30 minutos en recorrerlo entero, ya que atraviesa el hotel completo. Estos son murales donde se exponen a los mejores trabajadores del mes y del año. También se hacen encuestas y se publicitan las actividades que organiza el hotel para nosotros, como actividades deportivas. Aquí pueden ver la nueva aplicación que hicieron para la gente de la empresa. Este es Carlos, llegó hace un par de meses y ya fue nominado a empleado del mes. El pasillo sigue y a ambos extremos puedes encontrar oficinas, otras instalaciones, varios restaurantes, ya que en este hotel hay más de 29 restaurantes y mi máquina preferida, que te limpia los zapatos. Este lugar tan lleno de colores, tan lleno de colores, esto es en fuego. Esto es lo que verías si vienes como cliente, ese es Pancho del Toro, esta es la recepción, esta es la zona a la que le decimos carrusel por el bar carrusel que está en el medio. Miren toda la decoración que hay, todo eso son objetos colgando del techo y sí, eso que estás viendo ahí es un almendrón colgando del techo. Esta es otra de las zonas principales que se llama el Circo Comedor, una de las más importantes porque está frente al escenario. Esta es la frutería. Miren, es una imitación como de una terraza así de un patio, así en Colombia, en México, en La Habana. Siempre están poniendo partidos de Brasil contra Argentina, el mismo partido así en repetición. Este es el equipo del bar, en el bar La Frutería. Esto es otra parte del escenario y ya estos sillones son la salida a la terraza que le decimos la terraza Miami. Ese es mi manager sacándome el dedo del medio. Esta es la zona de fumadores, el resto de la terraza y esto es un bartender vestido de pantera. Como integrante del equipo del bar, es tu responsabilidad preparar todos los ingredientes y los adornos que vas a utilizar en tus tragos a lo largo del día. Aquí estoy picando mango, mi parte preferida del día. No puedo decir en este audio por qué, pero bueno, ya te lo imaginarás. Quería enseñarte algo. Mira todo lo que estoy haciendo. Mira todo el hielo, los purés, los siropes. Así tiene que quedar la estación antes de que empiece el trabajo para que tú estés cómodo trabajando. Y mira cómo tiene que quedar. Los grifos de la cerveza, tus herramientas, las botellas que vas a utilizar, todo tiene que quedar retractilado. Clean film se le dice aquí el papel retráctil, por cierto. Todo tiene que quedar retractilado. Hasta el tragante, la máquina de café. Como bartender se nos pone a prueba de nuestro conocimiento técnico a través de exámenes escritos y también somos responsables de la preparación de purés y siropes que usaremos en nuestros cócteles. Incluso recibimos entrenamiento contra incendios. También recibimos entrenamiento de primeros auxilios. Este fue muy interesante, la verdad, porque nos enseñaron a hacer cosas como, por ejemplo, poner un brazo en cabestrillo. También nos enseñaron a hacer resucitación, que ya desde el COVID no se hace con el boca a boca, pero la verdad es que después pusieron unos videos y, bueno, nos empezamos a quedar dormidos. ¿Para qué los voy a engañar? Algo muy interesante de trabajar en este lugar es lo mucho que aprendes cada día. Y eso te lo digo para que te quites el miedo. O sea, aunque hay muchas cosas que no sabes, hay muchas cosas que no te imaginas que tenías que saber para hacer un trabajo que parece muy básico, aquí te lo van a enseñar. Y eso es lo que más les interesa a ellos, ver que tú tienes ganas de aprender. Ellos incluso te van a pagar entrenamientos que son carísimos, pero con tal de que tú aprendas a que mejores como profesional, la compañía, la empresa, el restaurante donde trabajes van a invertir en ti. Por eso te repito algo que he dicho en varios de mis videos. Dejen miedo, que aquí lo que hay que tener es muchas ganas. Ya sé que hay latinos y otras personas de habla hispana que ven mis videos, pero este mensaje va dirigido a los cubanos. Si tú te criaste en el sistema, aprendiste a vivir del invento y te gustaba vivir del invento, no vengas a Dubái. Aquí hay muchos cubanos triunfando. La gente de la agencia que yo recomiendo, Latin House, ya tiene su propia oficina en una de las mejores zonas de Dubái y todos son cubanos. Pero no llegaron ahí inventando, no llegaron ahí por amiguismo, ni compraron la plaza. Esas cosas aquí no existen. Si estás acostumbrado a colarte por el hueco de una aguja, eso aquí no te va a funcionar. Aquí triunfa la gente que estudia, que todos los días se mejora como profesional y que tiene muchas ganas de trabajar.
Entonces te lo repito, en este lugar cualquiera puede llegar a la cima, pero este lugar no es para cualquiera. Si no eres trabajador, si no te gusta aprender, si te sientes muy cómodo en tu zona de confort, quédate en Cuba. No te gastes tu dinero ni tu tiempo porque vas a llegar aquí y te vas a dar cuenta de que este no es tu lugar. Ahora, si tienes ambiciones profesionales y académicas, bienvenido seas. Aquí vas a lograr lo que te propongas. Te dejo otra vez el enlace del Latin House. Te repito, son una agencia que se dedican a ayudar a cubanos, a latinos y a personas del mundo entero con todo el proceso legal que implica mudarse a Dubái. Y hay un servicio que ellos prestan del que no te había hablado, pero es solo para sus clientes. Si tú contratas cualquiera de los 3 paquetes que ellos te ofrecen, Latin House, que es una empresa legalmente establecida, llevada por cubanos y que tiene muchísimos contactos, te asistirán a encontrar un empleo. O sea que no es solo la visa y el boleto de avión, te pueden ayudar a encontrar dónde vivir y dónde trabajar. Me han caído muy bien esos señores de Latin House y de hecho en estos días voy a visitar su oficina, que ya la vi a través de videos y me sentí muy orgulloso de saber que hay cubanos triunfando a ese nivel en Dubái. Ese fue el video de hoy. Si te gustó, dale me gusta, si te encantó, suscríbete y nos vemos en la próxima aventura.